Muchas veces te habrás preguntado, ¿cómo funciona nuestro cerebro? Hoy, en un breve resumen, te hablaré de algunas funciones básicas de este magnífico órgano que controla nuestro cuerpo y nuestra conducta. El sistema nervioso está compuesto por el cerebro, la médula espinal y una maravillosa red celular nerviosa, sensitivas o motoras llamadas neuronas, las cuales se encuentran en todo el cuerpo. Para conocer e interpretar las partes y funciones del cerebro, tenemos que saber que existe una ciencia que se encarga de estudiar el sistema nervioso. Esta se llama neurociencia. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, y cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. También es importante saber que existe otra área de la ciencia que estudia las funciones del sistema nervioso y cómo interviene en la conducta humana. Esta es la neuropsicología. Ya desde hace muchos años, hablamos de la época antigua, en los tiempos de los filósofos, como Platón, por ejemplo, que hizo sus primeros aportes en la interpretación del cerebro. Estamos hablando del año 427 a.C., pero asimismo también tenemos a Claudio, después de Cristo, a Galeno, a Descartes, y en tiempos más modernos a Paul Broca y a John Hundlin. Y del siglo pasado tenemos a Alexander Luria, a Donald Hebb y Robert Sapolsky, entre otros más. En la década de los años 90 hasta el 2000, el expresidente de Estados Unidos, George Bush, declaró esta década como la época del cerebro, o la década del cerebro. Se centró en 4 puntos principales, temas que le llamaban mucho la atención por el crecimiento que tenía la neurociencia. En una proclama presidencial, expone estos 4 temas principales. Él entendía que necesitaba que se le dedicara más tiempo, que se hicieran más investigaciones científicas para que los neurólogos lo estudiaran y crearan así un avance en lo que eran estos temas. El primer tema del que él habló fue el incremento de las enfermedades mentales tipo degenerativo, como es el Parkinson y la enfermedad de Alzheimer. Los avances tecnológicos en microscopía y neuroimagen, también sobre los avances conceptuales para la comprensión de algunos procesos patológicos y desarrollo de otras ciencias como la genética y la bioquímica. Y por último, él se refirió sobre los avances de las disciplinas intermedias como la biología molecular o la genética molecular. Pero no dejó 2 temas también importantes para la época, que eran la drogadicción y la farmacodependencia. Bien, quiero comentarle brevemente de lo que se dijo después de la década del cerebro. Los científicos propusieron una hipótesis cerebral. En esta se propone reevaluar los postulados de la neurociencia social, en los que se plantea que los mecanismos cerebrales involucrados en la conexión social son causal y constitutivamente. Los niños aprenden en la interacción social durante el desarrollo. Entonces, eso quiere decir que tenemos un cerebro interactivo. Después de conocer un poquito de la definición de neurociencia y algunos datos de interés de la historia y los avances de esta nueva ciencia, nos centraremos en dar a conocer las partes del sistema nervioso y sus funciones de forma breve, pues de este hay mucho de qué hablar. Pueden encontrar más informaciones en la web si les interesa aprender un poco más sobre este tema. El sistema nervioso manda señales nerviosas o eléctricas al cuerpo y coordina las acciones voluntarias e involuntarias del sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. Esta última se conecta a una sección del cerebro llamada tronco cerebral. Y el sistema nervioso periférico consiste en un sistema complejo de neuronas sensoriales, los ganglios y los nervios conectados entre sí y el sistema nervioso central, el cual también regula sus funciones. El sistema nervioso periférico consta de 2 subdivisiones, el somático y el autónomo. El somático abarca todas las estructuras del sistema nervioso periférico encargadas de conducir la información sensitiva y de llevar información del control motor a los músculos esqueléticos, mientras que el autónomo o vegetativo o involuntario está compuesto por fibras sensitivas y motoras que conectan el sistema nervioso central con la musculatura lisa y la cardíaca, así como con las glándulas exocrinas que se encuentran en todo el organismo y cumplen funciones idiosincráticas.
Ahora quiero compartirles algunas informaciones de las partes del cerebro que tienen que ver con las emociones y la conducta. El sistema nervioso viene a parecerse a una maquinaria compleja en la cual se produce un engranaje de funciones que determinan el comportamiento, las emociones y los sentimientos. Las estructuras que conforman el sistema nervioso, específicamente el área límbica, está formada por estructuras que regulan las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. Este sistema límbico, es decir, la red neuronal más importante porque incide directamente en la conducta humana, tiene el papel más relevante en lo que se refiere al estado del ánimo del individuo. Este es también llamado cerebro emocional, pues sus estructuras que pertenecen o están próximas al encéfalo, teniendo límites difusos y conectadas entre sí, tienen que ver con la aparición de los estados emocionales, como antes se dijo, de forma instintiva, miedo, felicidad, rabia, etc. El hipotálamo es otra zona del cerebro ubicada específicamente en el diencéfalo, encargado de regular las emociones por su conexión directa a la glándula pituitaria. Está vinculada al sistema endocrino y todas las partes del cuerpo que liberan hormonas, mientras que el hipocampo es responsable de los procesos mentales relacionados a la memoria. El sistema límbico consta de varias estructuras que incluyen el fondo de saco, el hipocampo, la circunvolución cingulada, la amígdala, circunvolución del hipocampo y partes del tálamo. El hipocampo es una de las primeras áreas afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Otra parte del cerebro que interviene en la conducta son las neuronas. Las neuronas se conocen como un tipo de célula que recibe y envía mensajes entre el cuerpo y el encéfalo. Los mensajes se envían por medio de una corriente débil eléctrica. Las neuronas tienen tres partes principales: cuerpo celular o soma, los axones y las dendritas. Las dendritas son prolongaciones finas y microscópicas alrededor de la célula nerviosa. Las dendritas envían impulsos nerviosos al cuerpo celular, mientras el axón es la única prolongación gruesa. Este se encarga de transportar los impulsos. El soma ordena y controla todas las funciones de la célula. De las ya mencionadas neuronas se explica las funciones del sistema nervioso, es decir, el estado de los órganos internos, intestino, corazón, etc. Asimismo el cuerpo, piernas, brazos, tronco, etc. Lo mismo sucede con la necesidad de sentir frío, calor, hambre. Toda la información la recogen los receptores internos o externos, las llevan al cerebro, las analiza y después toma las decisiones sobre la conducta que va a emitir. Tener miedo, huir, saltar, no hacer nada, comer, dormir, etc. Es importante mencionar también los neurotransmisores. Estos son una gran cantidad de los agentes químicos en el sistema nervioso. Un neurotransmisor es cualquier sustancia liberada por los terminales de los nervios que transmiten un impulso a otra neurona, o a un músculo o una glándula. Una vez el neurotransmisor ha transferido su mensaje, es destruido por otros agentes químicos del sistema nervioso. Esto evita que el cuerpo reciba mensajes falsos. Existen distintos tipos de neurotransmisores, cada uno de ellos con distintas funciones. De hecho, el estudio de esta clase de sustancias es fundamental para entender cómo trabaja la mente humana. Por ejemplo, la serotonina es comúnmente conocida como la hormona de la felicidad, porque los niveles bajos de esta sustancia se asocian a la depresión y la obsesión. La dopamina es otro de los neurotransmisores más conocidos, porque está implicado en las conductas adictivas y es la causante de las sensaciones placenteras. Sin embargo, entre sus funciones también encontramos la coordinación de ciertos movimientos musculares, la regulación de la memoria, los procesos cognitivos asociados al aprendizaje y la toma de decisiones. La endorfina, algunas de sus funciones son promover la calma, mejorar el humor, reducir el dolor, retrasar el proceso de envejecimiento o potenciar las funciones del sistema inmunitario. La adrenalina o epinefrina. La adrenalina es un neurotransmisor que desencadena mecanismos de supervivencia, pues se asocia a las situaciones en las que tenemos que estar alerta y activados porque permite reacciones en situaciones de estrés. La noradrenalina o norepinefrina está implicada en distintas funciones del cerebro y se relaciona con la motivación, la ira o el placer sexual.
El desajuste de la noradrenalina se asocia a la depresión y a la ansiedad. Tenemos también el glutamato, es el neurotransmisor excitatorio más importante del sistema nervioso central. Es especialmente importante para la memoria y su recuperación y es considerado como el principal mediador de la información sensorial, motora, cognitiva y emocional. De algún modo estimula varios procesos mentales de importancia esencial. El GABA actúa como un mensajero inhibidor, por lo que frena la acción de los neurotransmisores excitatorios. Está ampliamente distribuido en las neuronas del córtex y contribuye al control motor, la visión, regula la ansiedad, entre otras funciones corticales. Y por último tenemos la acetilcolina. Algunas de las funciones más destacadas de este neuroquímico son participar en la estimulación de los músculos, en el paso del sueño a vigilia y en los procesos de memoria y asociación. Como hemos visto, conocer las partes y el funcionamiento del cerebro, aunque sea de forma básica, nos da la idea de saber el porqué de las conductas que emitimos día a día. Nos ayuda a comprender mejor los movimientos del cuerpo y algunas funciones de nuestros órganos. Espero que las informaciones aquí emitidas te sirvan para motivarte a conocer de forma más amplia tu cerebro. Nos vemos en la próxima entrega. Si te ha gustado el video, apóyame con el crecimiento de este canal, que también es tuyo, dándole like al video y suscribiéndote. Si deseas, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los videos que se suben diariamente. Hasta la próxima.